La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes en este lunes 27 de marzo del año 2017. Rosa María Palacio. Muy buenos días, Ismael, muy buenos días a todos aquí en Lima y un abrazo muy especial y muy grande, por supuesto, a los piuranos que han sufrido un fin de semana durísimo con lluvias. Tengo amigos ahí que nos iban reportando que la cosa no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Y las lluvias fueron advertidas ya por el Senami, el posible desborde que finalmente se concretó del río Piura, sobre todo en las zonas bajas rurales. Eso ha hecho que se evacúe a una cantidad importante de personas. Hay varias formas de enfrentar estos peligros, yo siempre lo repito. Primero, hay que enviar a los niños y a las personas mayores a zonas altas, a parientes, a la casa de alguien que tenga la casa seca. No todo el mundo tiene la casa mojada. Y los niños y los mayores pueden permanecer ahí porque no ayudan en nada tenerlos con uno mientras desde la casa se está inundando. Segundo, si se ve que la casa tiene cimientos firmes y no va a caer, pues pasar todas las cosas grandes y de valor al segundo piso. Y tercero, llevarse uno los documentos, el dinero, las cosas, la ropa, las cosas que va a necesitar para estar en la casa de amigos o parientes unos días. Hay que planificarlo, por supuesto, con tiempo. Hay que tener una red de contactos, una red de solidaridad que nos permita hacer eso a toda velocidad. Y eso es lo que se ha visto este fin de semana en Piura. Hoy día el comercio tiene en portada justamente a una persona escapando del peligro con su refrigeradora en su triciclo o moto. Sí, claro, acá está en portada del comercio, que es la idea de llevarse las cosas grandes para poderlas salvar. Si ya sabes que se va a salir del río, si ya te han avisado, ¿no es cierto? Ya es tu culpa pues no salvar tus cosas, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y creo que hay que repetirlo y repetirlo. No hay que quedarse a esperar a que el río venga, pues cuando el río viene, viene con todo. Y lo primero, sacar a los niños. Las personas mayores no van a ayudar en nada que estén ahí porque no van a poder cargar nada y más son un peligro su presencia, así que eso rápidamente para afuera, pero luego con sus medicinas, por supuesto, sacar a las personas mayores, no olvidar eso, y luego ya ocuparse de la mudanza, porque finalmente hay que hacer una mudanza muy rápidamente. Una vez que esto pase, una vez que esto calme, obviamente se regresa, se establece si la casa se puede habitar o no, se hace un peritaje, en fin, ya vienen las demás acciones. Pero todavía tenemos que esperar. Hay que esperar bastante, hay que esperar, se calcula un mes más o menos a que el mar se enfríe. Hay algunas señales buenas, a pesar de que ha llovido todo el fin de semana tan fuerte en Piura. El agua frente a Lima está empezando a enfriarse y eso implica que se va a enfriar frente a Ancash y luego frente a Lambayeque, o sea que la corriente del Humboldt está entrando de nuevo y empujando la corriente caliente hacia arriba para cambiar el clima del norte del Perú. Esperemos que así sea, aunque muchos sostienen que ya Piura, al igual que Tumbes, se ha tropicalizado y que hay que tener en cuenta que el clima va a ser más tropical de lo que era justamente por el cambio climático, ¿no? No hay nada que hacer frente a eso. Bueno, ya estamos con Fidel Quintana justamente desde Piura para que nos haga un reporte de la situación. Fidel, muy buenos días. Buenos días, Rosa María Palacios, desde la ciudad de Piura, para informarte que en estos momentos Piura soporta una alerta roja muy crítica. Realmente el río Piura, que llegó a sobrepasar los 3.000 metros cúbicos por segundo, se desbordó en diferentes sectores de nuestra ciudad. Te indico, por ejemplo, que la plaza de armas de nuestra ciudad de Piura se encuentra inundada por las aguas del río Piura, que se desbordó por la intersección de lo que significa la calle Yacucho hacia el borde del puente Bolón Messi. En la calle Arequipa, al borde del Colegio Salesiano de Piura, también se desbordó. El cuarto puente, que es cercano a la sede del gobierno regional, también se desbordó. Lógicamente que en las partes bajas de nuestra región de Piura, en el caso de Catacaos, Simbilá, Curamori, también se desbordó el río Piura. Soportamos una alerta roja, lamentablemente, producto de las fuertes lluvias que se dieron el último fin de semana y que ha comprometido en todo caso
poner en riesgo a la población ribereña del río Piura. Piura se encuentra en emergencia con el desborde del río Piura en nuestra ciudad, Rosa María Palacio. Sí, Fidel, lo que estamos viendo en las imágenes es que efectivamente el agua ha avanzado por el centro de la ciudad, pero felizmente en un límite bajo, más o menos a la altura de las veredas. La gente en precaución ha puesto bolsas de arena, sacos de arena a las entradas, pero no ha llegado a inundarse, digamos, todavía el centro cívico, como se inundó alguna vez en los 80, yo lo recuerdo, ni ingresar el agua pues dentro de la catedral. En cambio, en la parte baja del río, sí ha habido que hacer evacuación importante de gente. ¿A dónde se está llevando a la gente que se está evacuando de las partes bajas del río Piura? Esa es la preocupación que se vive. Hay varios albergues, como el que funciona en la Universidad Nacional de Piura, que también ha sido inundada por las aguas. Hay el albergue del Colegio Nacional Miguel Cortés de Castilla, y ayer estuve allí aproximadamente cerca de las 12 de la noche para ver si se estaba atendiendo, y se está atendiendo ahí. Hay resguardo policial, hay carpas. Hay también el albergue que está en el hospital, el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Entonces, definitivamente ahí tendrían que ir, pero la cantidad que se está evacuando es bastante fuerte, lo que implica que van a tener algunos problemas, porque el día de ayer, por ejemplo, se trajo a 126 personas de caserío San Martín de Malingas, esto en Tambo Grande. Entonces, lógicamente que la preocupación se torna difícil, porque ¿dónde albergamos a tanta gente? Habría que poner algunos otros lugares donde se pueda albergar, tener las carpas necesarias, las colchonetas. Ahora, ahí también Fidel tiene que actuar un poquito la solidaridad familiar, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener un pariente en Castilla, pero vivir en la zona más alta, y la idea es que los niños y los viejos, por lo menos los ancianos, sean enviados a casas de parientes que estén en una zona más segura, ¿no es cierto? Y que las cosas se puedan almacenar también en casas de familiares. La solidaridad entre nosotros, pues, es familiar, funciona así. Y ya simplemente, como tú dices, los que vienen de comunidades rurales muy lejanas, a esos dejarle el sitio para que puedan ser atendidos por ya el Estado. Pero en el resto de casos, la ciudad misma de Piura todavía está en pie, y por lo tanto puede abrir sus brazos para atender a los que están sin casa por unos cuantos días, no por unas cuantas semanas tal vez. Claro, es importante lo que se ha dicho, Rosa María Palacio, la solidaridad que debemos tener ahora sobre estos momentos de emergencia, y ahí es donde se juega ya llevar a las personas en los hogares, tenerlos allí, en las partes altas sobre todo. Ojalá Dios quiera que comience a bajar el nivel del mes. Y lo otro es que los accesos a las calles que se encuentran inundados, los accesos sobre todo en estos momentos a los centros de labor de mucha gente, bueno, tendrá que las labores suspenderse porque no pueden pasar. Los puentes no está prohibido su ingreso, su pase. Hacia el Bajo Piura, el puente de Independencia totalmente desbordado también. Mucha gente trabaja en esos sectores. Hacia Castilla está funcionando solo los peatonales. Entonces, yo creo que aquí tenemos que jugar bien el tema de la solidaridad, el tema de entender a esta gente. Nos llamaron, por ejemplo, de Catacaos, en la zona del asentamiento Mano Lucas Cutibalú, salió el río por ahí, y la gente está pidiendo por lo menos carpas para ellos instalarse en los lugares más seguros, en las canchas, en las plataformas deportivas que existen allí. El tema de solidaridad es importante, y el trabajo de las autoridades también. Aquí tenemos que actuar todos, definitivamente, autoridades, población organizada, la población también, no desesperarse, y ojalá pues se logre consolidar este tema, sobre todo para bien de nuestros niños, en especial nuestros adultos, que son los que más se afectan en esta oportunidad, Rosa María Palacios. Muy bien, Fidel, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos pendientes de lo que sucede con el desborde del río Piura, y esperando que baje el caudal ciertamente, y que luego, por cierto, se vuelvan a tomar medidas como se debieron haber tomado hace muchos años, porque esta no es la primera vez que Piura pasa por una emergencia de esta naturaleza. Pero lo que hay que decir es que, de lo que yo recuerdo, no sé tú, Fidel, del 83, 84, veo que esta vez han resistido muchísimo mejor. Claro, se ha resistido un poco más, se han presentado peores cosas, porque en el 98 no sucedió esto, de tal forma que hagamos de Piura una reconstrucción
en real, que aprendamos a vivir con lluvias, que lamentablemente tenemos que hacerlo porque si no vamos a tener los inconvenientes que hoy tenemos. En las casas, en la familia tendrá que pensar en que las lluvias van a continuar de otra forma y lograr pues tener una mejor seguridad, calles con alcantarillas, que corre el agua, las defensas realmente bien hechas. La descolmatación del río Piura debe hacerse porque, imagínate, hemos llegado a 3.000, cuando en el 98 hemos llegado a 4.500, entonces imagínate si hubiera venido una fuerte avenida de 4.500, pues hoy ni siquiera estuviera contándote aquí porque estuviéramos por otro lado, seguro resguardándonos, pero hay que hacer una efectiva reconstrucción y esperamos que las autoridades hagan ese papel y también la propia población y que entendamos que Piura está cambiando totalmente. Rosa María Palacios, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a Fidel por haber estado con nosotros esta mañana desde Piura informando sobre la situación. Y bueno, no es Piura el único punto en problemas. En otros sitios, claro, ha llovido mucho también. La ciudad de Piura es la que recibe ahora el desborde del río Piura, pero en Morropón parece que la cosa ha sido durísima. También, según leo en algún informe, han soportado la peor lluvia de su historia, la peor lluvia registrada de su historia. Así que hay, pues por supuesto, mucho que hacer por delante y la parte, creo que de infraestructura vial es la más urgente y la que tendrá que enfrentarse en las próximas semanas. En Piura no se han caído los puentes, ahí están que aguantan, con el agua casi al límite, bro. Ahí están que aguantan los puentes. La naturaleza que afecta a la ingeniería. La naturaleza no afecta a la ingeniería, están bastante bien. Me dice que tenemos que irnos a una pausa. No, todavía no. Nuestro productor tiene muchos invitados esta mañana. Vamos a estar con Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, que quiere formalizar una grave denuncia contra el alcalde. Tenemos que conversar de eso también. El alcalde de Lima ha sentido el huaico que le ha pasado por encima y ya ha tenido una bajada espectacular en su popularidad y ahora está con 32 puntos. Dicen que hay una cosa que se llama karma. Yo no creo mucho en eso, pero sí creo que si tú haces el bien se te regresa a ti, dicen, multiplicado por 10. Pero que si haces el mal, también te regresa el mal. Y definitivamente Castañeda Locio dirigió personalmente una campaña contra la alcaldesa Susana Villarán que no paró hasta el intento de revocatoria, ¿no es cierto? Y ayer han publicado exactamente las fechas, y en esto es bien interesante. Villarán con 2 años y 3 meses de gestión, marzo del 2013. Marzo del 2017, Castañeda con 2 años y 3 meses de gestión. ¿Qué popularidad tenía Villarán en ese momento? 42%. ¿Qué popularidad tiene ahora Castañeda? 34%. Es decir, la popularidad de Villarán venía en subida y la de Castañeda en bajada. Ahora, sin embargo, les diré, 34% me parece generoso, sobre todo en los niveles populares que todavía lo apoyan, yo creo que por falta de información. Es en el nivel socioeconómico A, B y un poco el C, donde ha caído estrepitosamente, porque yo creo que tiene más acceso a la información. Los niveles más bajos todavía no tienen acceso a la información, pero cuando venga el congresista Núñez, yo quiero que estén todos muy atentos y entiendan por qué se le tiene que denunciar. Lo que se está descubriendo sobre este puente que se ha caído es verdaderamente escandaloso. Se entregó la obra a una empresa que no tenía experiencia en hacer puentes. Entonces, ¿cómo puedes entregar una obra así? ¿No es cierto? Y además, bueno, ya nos va a contar el regidor Núñez los detalles. Todo parece indicar que hay una actitud dolosa. Que, claro, porque no hubieran entregado ese puente a esa empresa en particular si es que esta empresa hubiera tenido otras características, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un delito? Por supuesto, si hay dolo, por supuesto que hay delito. Y de eso nos va a hablar el congresista Núñez, el regidor Núñez, que tiene una campaña muy activa. Confunde, ¿no? Sí, siempre lo confundo. Pero sí, me parece interesantísimo el cuadro. Hace un año el señor Castañeda Locio tenía, cuando todos ustedes tenían los ojos cerrados, tenía 74% de aprobación. Hoy tiene 34%. En un año ha perdido todo. Y ha perdido todo porque se lo merece. Esa es la verdad. Y yo no creo que el pueblo sea injusto con Luis Castañeda Locio. Yo creo que el pueblo está siendo muy justo e incluso muy generoso con lo que le están dando. Porque debería tener una popularidad ya en un dígito. Es un desastre su comportamiento durante la emergencia. La provincia de Lima es también una región. Él está a cargo del río. No ha hecho nada por el río.
¿ya? Está a cargo del río, o sea, eso, por supuesto que está a cargo del río, no ha hecho nada, ¿ya? Y obviamente tiene que compartir responsabilidad con Guarochirí, no ha coordinado nada con Guarochirí sobre el río. ¿Sabes qué? Tú no puedes creer, ni con el Callao, ¿ya? Entonces, no solamente el río Rima, que es responsable del río Lurín y el río Chillón, ¿ya? Es una cosa impresionante, ¿no? Mandarle pues veterinarios para ver los animalitos en Huachipa es casi insultante, ¿no? Cuando tienes que dedicarte a cosas mucho más importantes. Y encima se le cae un puente. Y encima comienza a insultar al presidente como defensa, ¿no? Ladrón de tu condición, no sé, tontería y media, cuando nadie se había metido con él, ¿no? Que ha insultado a todos los alcaldes. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer si los alcaldes se roban las donaciones? ¿Qué podemos hacer si la declaran en emergencia a una ciudad? Y el alcalde lo primero que hace es comprar todo con sobreprecio para sacar su tajada. O eso no está pasando, ¿no? Por eso es que no se declara en emergencia nada, pues. Es impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Quédense con nosotros, ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a tener una comunicación por Skype en unos instantes con el doctor Julio Arbizu desde Honduras. Julio Arbizu me escribió la semana pasada, como ustedes saben, a los seguidores de mi blog el jueves, contándome un evento extraordinario. Luego de muchísimos años, 17, de encontrar unas cuentas de montesinos que finalmente fueron abandonadas en su búsqueda y devolución al Perú, se ha logrado ya que se devuelva al Perú 17 millones de dólares. 8 eran los originales, por cierto, los que están en los depósitos, pero más los intereses y todo lo que ha pasado en estos años, y unas cuentas más que se han encontrado en Luxemburgo. Entre Suiza y Luxemburgo se devuelven al Perú 17 millones de dólares de los robos de Vladimiro Montesinos, que irán al CONAVI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados. El CONAVI siempre tiene que tomar la decisión de a dónde van. Mucha gente dice, tiene que ir a la emergencia, irá a la emergencia, o lo que se ha hecho muchas veces es a fortalecer tareas policiales, justamente de lucha contra la corrupción. En la línea telefónica tenemos también al regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, que está con nosotros. Muy buenos días, regidor. Buenos días, Rosa María. Bueno, entiendo que ya después de toda la información que se ha recogido sobre la responsabilidad de Luis Castañeda Locio durante esta emergencia, usted cree tener la posibilidad de presentar una denuncia contra él, una denuncia penal. Explíquenos, por favor, de qué se trata. Sí, bueno, en efecto, hay varios elementos que pueden configurar posibles delitos. El primero, por ejemplo, que no se haya cumplido con el manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que señala que los puentes permanentes deben ser diseñados hacia 75 años. Sin embargo, el puente Solidaridad fue diseñado con una proyección de 20 años, es decir, 55 años no fueron considerados por los funcionarios de ese entonces del alcalde Castañeda, muchos de los cuales han regresado a EMAPE. Pero además, el propio perfil del puente Solidaridad, que se cayó, señala que debía haber un mantenimiento correctivo cada 5 años, es decir, si se entregó la obra en el 2010, el mantenimiento se debió haber sido en el 2015, cosa que hemos consultado también en el Consejo, y hasta el momento no tenemos respuesta sobre esta interrogante. Y otro tema también sumamente concreto es que la ley de contrataciones señala que si dentro de los 7 años de entregada la obra ocurre algo, hay una responsabilidad directa del contratista, de la empresa supervisora y de la entidad, en este caso de MAPE, de manera que este puente se ha caído antes de culminar los 7 años, de manera que hay una responsabilidad directa, al menos de estas claro. tres. Pero, regidor Núñez, yo entiendo que hay responsabilidad civil, es decir, la empresa tendría que pagar daños y perjuicios por la caída del puente a EMAPE. También puede haber responsabilidad administrativa en EMAPE por no haber hecho el mantenimiento preventivo, por no haber hecho un concurso en el cual se elija a una empresa que tuviera experiencia haciendo puentes, pero no sé si hay responsabilidad penal del alcalde de Lima. ¿Cuál es el dolo en este caso? Bueno, de alcalde directamente habría que evaluar si es que este tema le atañe, aunque hay que recordar que el alcalde es el responsable administrativo de la municipalidad también, no solamente es la autoridad política, sino que él tiene funciones ejecutivas y administrativas. Y hay un elemento
elemento también a considerar es que el perfil de la obra señala que la empresa no solamente debía hacer el puente como tal, sino que tenía que hacer el enrocamiento y los gaviones en toda esta zona de influencia del puente, cosa que no sabemos si se ha realizado y hay que revisar el expediente técnico para que en efecto se pueda demostrar que se hizo así. Si no Ahora, se ha hecho así, en cuanto a la selección de la empresa, ¿se puede probar que hubo un favorecimiento indebido? Bueno, Contraloría es una de sus primeras conclusiones preliminares, precisamente ha señalado que todo indica que se hubiera direccionado la licitación para favorecer una empresa, ¿no? Bueno, y que hoy se sabe además era una empresa que no tenía ninguna experiencia en construir este tipo de infraestructuras. Entonces, claro, si es así, esa situación se agrava. si ¿no? es así y el alcalde estaba comprometido en esa selección, sí podría acusarse de delito de colusión a los responsables, ¿no es cierto? Porque la colusión es yo me pongo de acuerdo contigo para hacerte un favor y basta que se haya el acuerdo y se realice el favor para que se configure el delito de colusión. Un delito muy grave, ciertamente. Pero lo que creo es que la probanza del dolo del alcalde, en este caso, va a ser más bien compleja, porque tendrían que probar por qué se favoreció a esa empresa indebidamente. O sea, qué contraprestación dio ella a las autoridades, sean de MAPE, sea el alcalde, para que esto sucediera. Y creo que todavía en eso la Contraloría no ha logrado avanzar, pero sería interesante que la Fiscalía avance en eso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en efecto tienen que todos los mecanismos del Estado activarse para obtener respuestas. La única respuesta del Consejo Metropolitano ha sido aprobar una comisión investigadora que en 60 días va a tener conclusión, cuando esas respuestas deberíamos tenerlas regidores desde hace rato. Es decir, no puede ser que el Consejo vaya a sesionar mañana, por ejemplo, y no tenemos respuesta de por qué se cayó el puente. No hubo ninguna explicación seria de parte de los funcionarios del alcalde Castañeda en ese terreno, y debiera explicarse no solamente cómo es que se convocó a esta empresa que, reitero, no ha tenido experiencia en construcción de infraestructuras, sino también si es que se cumplió con todos los requisitos técnicos, porque aquí felizmente no ha ocurrido, pero se ha puesto en riesgo la vida de las personas, porque no se ha cumplido con los criterios técnicos del propio MTC y no se habría cumplido los criterios que incluso estaban señalados en el perfil. Ahora, efectivamente, yo entiendo que el alcalde de Lima no va a las sesiones de consejo, así que es imposible conseguir una explicación personal de él, pero esto va, digamos, a llevarlos a ustedes a presentar una denuncia en fiscalía contra Luis Castañeda Locio y los que resulten responsables por esta situación. En principio contra los funcionarios de MAPE, el contratista, y vamos a ver si es que la responsabilidad le alcanza al alcalde Castañeda como titular administrativo de toda la institución. Pero creo que sí es importante que finalmente se señalen responsabilidades. No puede ser que ocurra un tema de este tipo, se cae un puente y no hay ningún responsable, ni administrativo, ni penal. Entonces, creo que ya es momento de que las malas decisiones, las improvisaciones del alcalde tengan finalmente responsables, ¿no? Han ocurrido una serie de decisiones de la municipalidad que lamentablemente todavía continúan investigaciones y no se han determinado responsabilidades concretas. Sería penoso que frente a denuncias de este tipo ocurra como en el caso Comunicore, que se demoraron una bastante cantidad de años. No, evidentemente la estrategia del alcalde siempre ha sido dilatar. Esa es una estrategia clásica de abogados penalistas que él contrata, de dilatar y de evadir su responsabilidad. Yo les deseo mucha suerte y creo que deberían inmediatamente ir a Fiscalía si es que ya la Contraloría tiene un pronunciamiento preliminar que dice que acá hubo un favorecimiento indebido y empezar a trabajar en ese sentido. El otro problema, al margen del puente, es el tema de omisión de funciones. No sé si ustedes lo han estudiado. El alcalde de Lima ha hecho poco o nada en esta emergencia por la gente de San Bartolo, Punta Hermosa, Chosica, Huachipa, Carapongo, que son parte de su jurisdicción. Poco o nada, e incluso ha tratado de digamos, no coordinar con el gobierno cuando se le pidió cerrar la vía de evitamiento ante un posible desborde del río Rímac, se negó. ¿Es posible que ustedes se lo denuncien también por omisión de funciones? Bueno, es algo que tendría que evaluarse. Definitivamente el alcalde no ha estado cumpliendo las funciones del presidente de Defensa Civil que le corresponden. Él ha reducido, digamos, esa labor a la entrega de donaciones, la entrega de agua, la entrega de cartas, que es uno de los aspectos de Defensa Civil, que es la atención de la emergencia. Pero previa a la atención de la emergencia está precisamente la prevención. Entonces, ahí hay información que el alcalde definitivamente no quiere brindar, y yo creo que no la quiere brindar porque en efecto no ha realizado absolutamente nada en el tema de prevención.
hemos solicitado innumerables veces que nos diga el presupuesto para atender temas de prevención, qué obras se han ejecutado. No hay ninguna respuesta, ni del alcalde, ni de sus funcionarios. Porque, los funcionarios quedaron desde hace 2 sesiones de consejo en acudir, incluso los regidores de mayoría estuvieron de acuerdo, y la sesión pasada se escudaron diciendo que en realidad estaban atendiendo la emergencia cuando se sabe que el alcalde estaba a 4 cuadras de la municipalidad en el Parque de la Muralla, viendo cómo llegaban las donaciones, y por esa razón decían no fue al consejo, ¿no? Una tontería, pero las donaciones las puede recibir otra persona. Ahora, en el tema de omisión de funciones, dadas sus sistemáticas ausencias al Consejo, también se podría hacer algo, porque no es posible que se elija un alcalde para que no vaya nunca a sesionar y deje todo en manos del teniente alcalde, que además, de hecho, de paso, nadie la ha visto en estas semanas. El tema aquí en omisión de funciones es que hay un presupuesto de prevención que el alcalde ha ejecutado en una proporción diminuta, y además en una pasarela en la Costa Verde que no sirve absolutamente para nada y que probablemente se la lleve el mar en el primer maretazo. ¿No hay ahí también, digamos, suficiente materia para poderlo denunciar por esa razón? En efecto, porque incluso no se sabe bien cuánto han gastado en la Costa Verde y para qué. Sí. Por ejemplo, si el dinero de la Costa Verde hubiera sido utilizado para completar los puentes peatonales que de una u otra manera sirven como vías de escape ante un eventual tsunami, tendría sentido al menos de que eso se haya considerado como prevención. Pero para hacerlo en una pasarela cuya utilidad sigue siendo un misterio, cuyas bases además están siendo erosionadas por el mar, la verdad es que sí no, va más allá de una mala decisión, es casi una negligencia, ¿no? Entonces, a esto hay que añadirle un tema de fondo, que es el tema de la planificación, porque finalmente la prevención está muy amarrada con el tema de la planificación, y es evidente que el alcalde Castañeda no quiere planificar la ciudad. Sería penoso que ahora que estamos discutiendo el post-emergencia, ¿qué hacemos? Y se habla mucho de la reconstrucción, reconstruyamos el desastre, es decir, reconstruyamos la ciudad o las ciudades, porque creo que esto es un debate nacional, bajo los mismos términos de desorden, de improvisación en los cuales se han ido creciendo durante años. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad que además está constitucionalmente señalada de que el alcalde debe planificar. Está el plan 2035 encarpetado porque el alcalde y a sus regidores no les da la gana de someterlo a votación y a debate en el Consejo Metropolitano. Entonces creo que es una oportunidad para que finalmente discutamos, debatamos cómo queremos que sea nuestra ciudad, y definitivamente ahora, eso tiene que ser considerado dónde van a ser representadas las personas que no pueden seguir viviendo en zonas de riesgo. Así es. Regidor, una pregunta final. La iniciativa Habla Castañeda, ¿cómo va? Bueno, la iniciativa Habla Castañeda ya está en su tramo final. Nosotros consideramos que a mediados del mes que viene ya estamos presentando las firmas obtenidas ante la entidad electoral para su revisión, y a partir de esa entrega ya corren los plazos de 60 días una vez terminadas y verificadas por RENIEC, para que el alcalde Castañeda finalmente responda qué es lo que ha hecho en bastantes temas de inversión municipal. Son 108 preguntas referidas a obras y servicios, temas de transporte, temas de medio ambiente. Así es, todo lo que no le da la gana de contestar. Se han tenido que recolectar 50.000 firmas para que el señor conteste lo que debería contestar por obligación. Yo sí creo que omisión de funciones, que está en el Código Penal, es un tipo penal que le alcanza. La pena es mínima, pero por lo menos que le quede constancia de que no hizo nada cuando tenía que hacerlo, ¿no? Y que se pasó años insultando a la Villarán, ¿no? Mandando esbirros, por supuesto, ¿no? Inepta, ¿cómo era? Inepta, vaga. Bueno, pues, ¿quién es el inepto y quién es el vago ahora? Imagínense. Sí. Bueno, gracias. Yo creo que eso se ve reflejado en las encuestas, ¿no? Así es, que me parece justicia divina. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al regidor Núñez por todas estas iniciativas, las denuncias que se van a plantear por el tema del puente, y nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con Julio Arbizu, que está en la línea telefónica vía Skype. Está vía Skype con nosotros, desde Honduras. Desde Honduras. Así es. Vamos y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Y bueno, estamos con Julio Arbizu. Yo les contaba esta historia fantástica de un dinero que se perdió. O sea, no se perdió, siempre estuvo ahí. Nadie reclamó por muchos años. Julio, muy buenos días. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Muy buenos días. Desde Honduras y nosotros aquí en Lima. Bueno, cuéntale al público un poco la historia que me contaste en este correo electrónico que yo ya publiqué en mi blog y que ha tenido una enorme acogida. Cuéntale al público de la radio ¿qué pasó con este dinero, este Vladidinero que no volvía y no volvía. Bueno, mira, Rosa María, como te escribí, primero me entero de esto porque me escribe a su vez un abogado peruano que había trabajado en Suiza por mucho tiempo, que yo conocía allá en Suiza, para contarme de esta buena nueva, de la devolución finalmente de varios millones de dólares producto de operaciones ilícitas en las que en las que participó Vladimiro Montesinos y otros miembros de la red criminal. Y yo te contaba que esto empezó en realidad hace bastantes años, en diciembre exactamente del 2011, cuando por encargo del Ministerio de Justicia yo viajé a París a una reunión del OCDE. Yo tenía encargado participar de un foro de la sección de gobernanza de OCDE, a donde el Perú quería insertarse, y me pidieron que haga una exposición sobre la red criminal precisamente de Montesinos y Fujimori en el pasado, esta experiencia positiva, ¿no?, de haber encarcelado a un presidente y a varios altos funcionarios del Estado. Y allí, una vez que yo terminé la exposición, se me acercó una persona que se identificó como un funcionario del Ministerio de Justicia de Luxemburgo. Y me dijo: mire, doctor, usted es funcionario peruano, ¿verdad? Sí, le digo. Pues mire, me dice, yo no sé qué están haciendo ustedes, pero parece que nada por recuperar 8 millones de dólares que hay en la cuenta de un banco de Luxemburgo, en dos cuentas de un banco de Luxemburgo, y que están a nombre de un tal Vladimiro Montesinos Torres. El problema, me dice, es que este Vladimiro Montesinos Torres, titular de las cuentas, a través de una persona está solicitando una liquidación de intereses. ¡Qué bárbaro! ¿Y esto ¿qué año era, Julio, ya? 2011. 2011, imagínate. Diciembre del 2011. Ah. Entonces, claro, yo, como podrás entenderlo, me sorprendí tremendamente porque no tenía en mi registro, pese a que tú sabes, yo había trabajado antes en la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, pero no tenía en el registro esas cuentas. Entonces, ya de regreso a Lima, lo que hice fue reunir a todo el equipo de la Procuraduría y empezamos a nadar en los expedientes viejos, en los expedientes que habían quedado, de hecho, sin movimiento desde hace tiempo, y encontramos que efectivamente en uno de los procesos por coimas, Vladimiro Montesinos había sacado 8 millones de dólares y los había depositado en este banco de Luxemburgo que este funcionario me contaba. Así es que nos dimos cuenta que el proceso estaba estancado en Perú, es decir, ni siquiera había una solicitud formal para que Luxemburgo devolviera el dinero, había que conseguir esa solicitud formal. Hicimos un informe oral en Perú, en un juzgado peruano de ejecución, de un juzgado de instrucción, y recién salió la solicitud a Luxemburgo. El problema era que ese proceso no tenía todavía a Montesinos condenado. Y tú sabes que la regla, hay excepciones, pero la regla es que para repatriar un dinero o para incautar un dinero o para incautar bienes en general, el titular de esos bienes o de ese dinero tiene que estar condenado. Entonces, claro, pero ¿no se podía decir que en realidad era parte del mismo robo de los otros procesos? Sí, pero igual había que conectarlo con esos otros procesos en los que Montesinos tenía. Esa era una de las alternativas, digamos. ¿Era eso o lo que un tiempo después nos dimos cuenta que podíamos hacer? Es decir, por pérdida de dominio, que es esta herramienta para incautar bienes sin necesidad de sentencia condenatoria, ganar una sentencia de pérdida de dominio y homologarla en Luxemburgo. Eso fue lo que se hizo. Y el caso es que, en verdad, tiempo después, yo volví a viajar a Luxemburgo para hablar con las autoridades de allá y comentarles estas posibilidades. Tuve una muy buena recepción allá en el Principado,
En el interín nos enteramos que había más cuentas que estaban en la misma situación y ya no en Luxemburgo, sino en Suiza. Eso. Entonces viajé, que está muy cerquita, Luxemburgo de Suiza, viajé en un tren, me entrevisté con algunas autoridades suizas también, y lo que pasó en ese momento ya es obra del azar. Una abogada de la Procuraduría me había hablado del Instituto de Basel, el Basel Institute para la Gobernanza. Así es que yo estaba en Ginebra, me parece, o en Zúrich, y me tomé un tren a Basilea, que es la ciudad donde está el instituto, y me presenté como una persona que llegaba, y bueno, yo les dije que era procurador de Perú, les conté la historia de Montesinos y Fujimori, ellos la conocían más o menos, pero la presidenta del Instituto de Basel, Greta Fenner, bajó en ese momento y me dijo, mire, doctor, aquí hay una persona que conoce bastante mejor que yo el caso, la voy a llamar. Y llamó a este abogado del que yo te he hablado ahora inicialmente en mi relato, que estaba trabajando en ese momento allí, se llama Óscar Solórzano. Y hoy día Óscar es el jefe del Instituto de Basel para Latinoamérica, que tiene sede en Perú. Desde ese momento, estoy hablando ya del 2013, inicios de 2013, hasta que yo me fui de la Procuraduría, renuncié yo en diciembre de 2013 y me fui finalmente en enero de 2014, trabajamos junto con Óscar y por supuesto la Fiscalía, se firmó un convenio con el Instituto Basel y desde ese momento hasta ahora todas las gestiones apuntaban a esta devolución. Finalmente esto ha terminado aparentemente y en los próximos días ya debe estarse anunciando. Se calcula que son 17 millones de dólares lo que se va a lograr incautar. Efectivamente, eso es lo que yo he leído. En principio nosotros hacíamos cálculos actuariales con lo que teníamos, por ejemplo, en el caso de los 8 millones pensábamos que eso podía, con intereses, ser bastante más de 12 millones, claro. Pero aquí hay dinero también de Suiza. Nosotros lo que hicimos fue, cuando tomamos contacto con el Instituto Basel, solicitarles la asesoría para todos los casos, incluso claro. Tanto el caso de Luxemburgo como los casos de Suiza. No, y lo interesante es que, digamos, pueden haber más cuentas escondidas. Vladimiro Montesinos tarde o temprano va a cumplir su condena, no es tan viejo, digamos, sale 5 años, porque fue condenado en el año 2001, supongamos que le han dado 25 años, en el peor de los casos sale el 2025, y se toma un avión y se va a buscar plata que tiene escondida Dios sabe dónde. La idea es no dejarle nada, ¿no es cierto? Entonces ese trabajo me parece valiosísimo y me parece tristísimo además que la Procuraduría, luego de que se diera Luis Vargas Valdivia, digamos, haya perdido esa proactividad, porque esta parte de incautación sí le toca a la Procuraduría, justamente esta es la parte en la que tiene que actuar, ¿no es cierto? Entonces desde el 2003 hasta el 2011 son realmente 8 años que esa plata estaba ahí tirada. Eso es lo más increíble de la historia, ¿no? Sí, Rosa María, no solamente eso, nosotros, y eso claro. Quiero que quede claro para, si quieres, contradecir lo que algunas personas han dicho, nosotros nos ocupamos de la recuperación de activos, y no solamente de la recuperación de activos, sino del cobro de reparaciones civiles, que es otra dimensión de la recuperación del dinero de todos los peruanos, ¿no? Así es. Y no solamente fue Suiza y Luxemburgo, también estuve en Panamá y también retornó dinero de Panamá, de cuentas de Vladimiro Montesinos en Panamá. Digamos, yo creo que además durante su gestión, digamos, ¿cuánto dinero se recuperó? Porque yo recuerdo que hubo un impulso de recuperación. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en reparaciones civiles, solo en reparaciones civiles, se recuperó más del 200% del monto que se había recaudado en los años previos, en todos los años previos, desde el 2000. Claro, en reparación sí, porque me acuerdo que hubo una presión sobre las personas para que pagaran. No pagaban mucho, ¿no? Pero por lo menos pagaban algo, ¿no? Yo te cuento algo, cuando empezamos con los embargos en forma de secuestro conservativo, que mucha gente criticó, ¿no es cierto? Que mucha gente criticó. La gente se acercó a pagar voluntariamente, sí. Eso, la gente se acercó a pagar, hacían colas, Rosa María. Sí. Hacían colas para pagar en la misma, o sea, para poder conversar con nosotros y plantear una forma de pago. Claro. Recibíamos llamadas, cosa que nunca había pasado, ¿no? Entonces, claro, eso simplemente comprueba dos cosas. Uno es que frente a la presión, frente a la proactividad, uno tiene resultados. Y lo segundo es que se hizo, digamos, se usó las herramientas legales para poder cobrar ese dinero, ¿no? Esos dineros. Así es. Ahora, mucha gente que me ha escrito en el blog, que lo felicita y todo,
quiere que este dinero se utilice para buenas cosas, para la reconstrucción. Hay que explicar que este dinero no lo administra la Procuraduría, sino va directamente a una institución que se llama CONAVI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados. ¿No es cierto? Ellos tienen unas prioridades y entre ellas es destinar parte del dinero a la policía, a la fiscalía, a la gente que justamente persigue a los corruptos. ¿Es así? Sí, es correcto. La CONAVI me parece que se crea en el año 2012 o 2013, porque había una enorme corrupción en estos fondos de administración. ¿Tú recuerdas el fondo de la policía? El fondo que administraba el Ministerio del Interior, el fondo que administraba el Ministerio de Justicia. Existió una dilapidación del dinero que había ingresado por concepto de repatriaciones de dinero de esta red criminal. Y CONAVI viene un poco a ordenar, ¿no?, todos los fondos en uno solo. Y sí, hay un establecimiento de prioridades, un cronograma, pero yo espero que eso pueda ser flexible en la medida en que ahora estamos atravesando una emergencia y yo creo que sin duda esto podría ir para paliar un poco esa emergencia, ¿no? Sí, ¿no? Caería bastante bien 17 millones de dólares robados al Perú para arreglar los problemas en Piura y la verdad que caería estupendamente bien ese día. Bueno, muchísimas gracias a Julio Arbizú porque además nos hemos enterado de esta historia por él. Porque ningún medio lo ha publicado, el Ministerio de Justicia no ha informado, la Fiscalía no ha informado, la Procuraduría no ha informado, y ellos tienen que haber sido notificados. Nadie quiere contar la historia, pero felizmente Julio Arbizú nos lo ha contado, y puedo decir que dentro de mi Facebook, digamos, ha sido una de las historias con más alcance, récord en las historias que yo he contado en mi trabajo. Así que muchísimas gracias por compartirla también. Se ha compartido en Útero PE con nosotros, pero el resto está como mudísimo, ¿no? Y ojalá le den el crédito. Ojalá le den el crédito. ¿Qué le van a dar el crédito? Acá no le dan crédito a nadie. Bueno, Julio, muchísimas gracias por la conversación. Espero que los fujimoristas se pongan furiosos, cosa que nos va a alegrar mucho a todos, pero son 17 millones de dólares para el Perú, 17 millones de dólares robados al Perú, que regresan justamente después de 17 años de la caída del régimen de Alberto Fujimori. Imagínense ustedes cuánta platita más puede andar por ahí suelta. Muy bien, gracias Julio por estar con nosotros. No, Rosa María, un minuto nada más. Sí. Muchísimas gracias a ti por la llamada. No interesa aquí el crédito, creo yo. Lo que interesa es que la plata regrese. Lo que interesa también es reconocer el trabajo colectivo de una serie de personas que después que yo me fui, por ejemplo, tomaron la posta y este es un triunfo del país, ¿no? Porque cuando se hacen bien las cosas, cuando el país recupera una cantidad de millones que le fueron arrebatados, pues todos ganamos, ¿no? Y nada, una vez más, muchísimas gracias por la difusión. Quiero recordar que esto está en la página de Basel, del Basel Institute. El que ha informado, si no ha informado el Ministerio, si no ha informado la Procuraduría, el que ha informado esto es el Instituto de Basel, y es importante reconocer también su actuación, ¿no? Sí, porque hay instituciones así privadas que se dedican efectivamente a perseguir la corrupción en el mundo entero y son muy efectivas, gracias a Dios que existen. Bueno, muy bien, muchísimas gracias nuevamente a Julio Arbizú por estar con nosotros y ahora nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para seguirles comentando cómo van las cosas en Piura, porque la verdad es que el agua ya pasó el nivel del puente hace rato y por esa razón se ha inundado toda la parte del centro de Piura, ¿no? El puente sigue intacto, pero está bajo el agua. Prácticamente bajo el agua. Bajo el agua ya, ¿no? Pero sigue intacto, pero bajo el agua. Así que la gente ha decidido atrincherarse en sus casas, que me parece muy bien. Obviamente los colegios están suspendidos hasta abril en Piura y se van a atrincherar en las casas hasta que baje el nivel del agua. Pero va a bajar. Que me tengan fe, va a bajar, no se va a quedar ahí, tiene que bajar. Y cuando uno va a Piura y no hay este tipo de problemas, de verdad que son metros del río abajo, es increíble la subida del río, increíble. Políticos, periodistas y muchas personas están haciendo uso del hashtag Fuerza Piura, que está subiendo muy rápido en las redes sociales en los últimos minutos. Rosa María, seguramente se podrá convertir en trender topic o topic que, sí, ¿no? de todas maneras, ¿no? Yo creo que vamos a darle también nuestro apoyo a Piura, por supuesto, lo hemos hecho desde temprano. Y no solamente es Piura, hay una serie de ríos también cercanos que se han desbordado, dejando sobre todo las áreas rurales incomunicadas, que ese es uno de los primeros problemas. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con más, con ustedes, con llamadas. Hemos tenido un programa muy variado hoy día
hemos hablado del alcalde de Lima, hemos hablado de la corrupción de Montesinos, también podemos hablar de Kenji. Kenji está de moda. Sí. Kenji está de moda, ¿por qué? Porque ya les contaré después de la pausa. Paolo Gas ha publicado una crónica de la bronca que tuvo Kenji con su bancada, la que le dijo: ustedes hasta ahora no han hecho nada por mi padre y todos han sido elegidos por causa de mi padre. ¡Wow! Bien. Vamos a una pausa y volvemos y les cuento esa historia. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, fuerza Piura, porque hay que aguantar algunos días, pero van a salir adelante. Ha habido mucha prevención, aunque parezca mentira, desde el gobierno central en el año 2016. Un grupo de ministros está en RPP defendiéndose con uñas y dientes ante la mudez del panel, por lo que veo, y diciendo todo lo que han hecho y lo que no han hecho y toda la plata que han gastado y no han gastado. A raíz de una publicación del Comercio el día sábado, engañosa la verdad, porque dice, Humala derivó 3.000 millones de soles de prevención a otras cosas. Miren, quien no sabe del presupuesto público se deja engañar con facilidad. Pero es bueno que ustedes sepan lo siguiente: el presupuesto público es una autorización de gasto. No significa que la plata exista, significa que te autorizan a gastar hasta tanto. Este es tu techo. Claro. Si entra la plata y recaudamos, puedes hacerlo hasta tanto, en la medida en que la necesidad exista. Si la necesidad no existe, tienes un saldo en tu presupuesto. Entonces, a fines del 2015, efectivamente, no hubo niño, pues. Gastaron como 600 o 700 millones en prevención, que era el doble o el triple de lo que se había gastado en el gobierno anterior. Y sí, se hicieron defensas, se cavaron un poco más los cauces, todo lo que se tenía que hacer. Se compraron tiendas de campaña, se compró equipo, ¿sabes qué? Militar, que hoy se está usando. Todo el equipo militar que se está usando se compró en esa época, pero sobró plata. O sea, cuando tú tienes un saldo en tu presupuesto, ¿qué haces? ¿Lo devuelves a Tesoro o se asigna a otro proyecto con acuerdo del Consejo de Ministros? Porque no lo puedes hacer tú mismo porque es una malversación de fondos, claro. ¿No es cierto? Entonces, o con crédito suplementario del Congreso cuando se hace necesario obtener más recursos. Entonces, ¿qué se hizo? Con esa plata que sobró del presupuesto público destinada a prevención, se estableció esto para educación, esto para las Fuerzas Armadas, esto para acá, esto para allá. Eso no es malversación de fondos, eso no es quitarle dinero a la prevención. No, Boniño, si tú tienes presupuestado 1.000 millones para alimentación durante el niño, rancho la tropa, y no hay niño, o sea, ¿a dónde va a ir esa plata? Obviamente la tienes que reasignar. Entonces, eso es lo que se llama una información engañosa, porque es verdad que se reasignó, pero no se explica por qué. ¿Ya? Y eso está mal, eso no es un buen periodismo. Entonces yo creo que es bien importante que se explique cómo se maneja un presupuesto público. El presupuesto público tiene actividades de prevención y actividades para, ¿no es cierto?, el desastre mismo. Si no tienes el desastre, tienes que asignar el dinero a otras cosas. Eso es una cosa obvia. Ahora, por más prevención que tengas, por más encauzamiento que tengas, puede ser que el río se desborde y puede ser que llegue a la Plaza de Armas de Piura, como está ahorita, que no es la primera vez. Además, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener a la población educada para saber qué hacer en esos casos. Eso es primero lo más importante. Y segundo, salvaguardar las construcciones, construyéndolas correctamente. ¿No es cierto? No va a pasar, sino cada 50 años, pero va a pasar de todas maneras. Y tratar de que entre con la menor fuerza posible. Eso sí. Ahora, que cuente la nota de Kenji, me dicen que no me olvide. Bueno, Paola Ugaz tuvo acceso a la información sobre el caso Sodalicium y su discusión al interior de la bancada de Fuerza Popular. Como ustedes saben, en el Consejo Directivo, donde tiene mayoría Fuerza Popular, se decidió no crear una comisión investigadora para el caso Sodalicium. A la mañana siguiente, Kenji Fujimori lanzó un tuit feroz, ¿no es cierto?, diciendo que les daba asco, que era nauseabundo, y quien defiende a Figari repetía 2 veces. No sabemos si se refería al fundador del Sodalicium o a Pierre Figari, el asesor de su hermana. Pero el asunto es que dijo también después que no había habido una decisión de bancada. Entonces la bancada se reunió, ¿no es cierto? Se reunió esa tarde y él les dijo lo siguiente: ustedes han sido elegidos por causa de mi padre. Hasta el día de hoy no han hecho nada
por mi padre. Parece que Becerril lo quiso atacar y Petrosi interrumpió golpeando la mesa y dijo: no voy a permitir que se maltrate a ningún congresista, menos uno que se apellida Fujimori. ¡Wow! Con lo cual queda claro que hay dentro del fujimorismo, dentro de Fuerza Popular, dentro de la bancada del Congreso, una afinidad con Kenji. Yo lo sé por el testimonio de otras personas. Hay unos que se alinean rápidamente con Keiko porque creen que van a obtener así alguna gracia mayor, ¿no? Un beneficio político, si se quiere. Pero hay otros que creen que Kenji es un chico bueno, que es muy dulce, así me lo dijeron, ¿eh? Que es muy tierno, que es muy noble, que está más, que no va al Congreso, pero que cuando va siempre se preocupa de los más débiles, y que protege a los más débiles dentro de la bancada. Y esos más débiles le tienen mucha simpatía, ¿no es cierto? Y creen que el trabajo de Kenji de visitar a su papá todos los días, de llevarle la comida, de estar preocupado por sus enfermedades, cosa que no hace su hija, es un trabajo muy importante dentro de la organización y que él en realidad debería tener una mayor valoración por parte de su hermana, siendo el candidato más votado de Lima, etcétera, etcétera. O sea, le tienen simpatía. Si Kenji llega a organizar con un grupo de ellos, por ejemplo, la iniciativa de un proyecto de ley para sacar a su padre a un arresto domiciliario, yo creo que contaría con los votos suficientes, a pesar de la oposición manifiesta de su hermana. Pero por el momento, yo creo que Kenji va a trabajar dentro de Fuerza Popular. No, o sea, tiene su kit electoral comprado, ¿ah? Claro, claro. O sea, está recogiendo sus firmas, pero va a trabajar dentro de Fuerza Popular en el ánimo de hacer estas cosas como irse a Palacio de Gobierno, al corazón del poder, y tomarse una foto con Nancy Lange, mientras su hermana aparece, ¿no?, al lado de las donaciones del Congreso, entre comillas. Y pongo entre comillas, y se los digo claramente, porque el Congreso no puede donar nada. El Congreso de la República no tiene como función donar. Tiene como función legislar, fiscalizar, representar, pero no tiene como función donar. O sea, esa gente que le escribe al Congreso pidiéndole carpetas, sillas de ruedas, etcétera, si hay un congresista que lo quiere poner de su plata, de sus empresas, de su fábrica, perfecto. Muy bien podría, ¿eh? Así es. Sí, sí. Pero no del Congreso. No del Congreso. Entonces, estas donaciones del Congreso tienen que acabar. Es como si mañana me dijeran donaciones del Poder Judicial. ¿Se volvieron locos? O donaciones de las Fuerzas Armadas. O sea, si los jueces quieren hacer una colecta y comprar cosas con su plata, ningún problema. Igual los congresistas. Pero acá se está utilizando presupuesto del Congreso para hacer donaciones. A mí me dejó muy claramente establecido Luz Salgado cuando hablamos, me parece, con ella, no, con alguien le hemos hablado. Sí, creo que sí. La semana pasada, que el dinero, los 83 billones, revertían al Tesoro Público con el propósito de que fueran gastados en la emergencia. Pero eso no es vinculante, ese propósito. El MEF decide qué hace con la reversión de ese dinero. Pero que hayan donaciones del Congreso donde congresistas de Fuerza Popular se presentan a repartirlas, lo cual es más feo todavía, y que encima haya donaciones que tengan la etiqueta bordada de Keiko Fujimori en la frazada, que es más feo todavía, contrasta tan abiertamente con el hermano que va a Palacio con sus cositas, que ni siquiera las ponchan. La foto es él con la primera dama y con su papelito de una sola fuerza, y atrás no hay nada. No hay nada, no es esto lo que donado, nada, sin aspavientos, con absoluta discreción. Va a los sitios en su tractor, se toma fotos con la gente, los anima, pero no llega como Keiko Fujimori en febrero diciendo: acá les traigo unas cositas, pero si me hubieran elegido presidente hubiéramos traído más. Fatal, ha manejado la emergencia fatal, y el hermano ha sido brillante. Ahora, yo no creo que haya sido brillante solo, ¿eh? Ahí está la mano de Alberto de todas maneras detrás. Alberto Fujimori. Lógico. De hecho, tú, olvídate de tu hermana, tú te vas directo al Palacio de Gobierno, te tomas una foto con la primera dama y creas esta imagen de unidad nacional. Entonces, yo sí creo que Kenji ha sido mucho más inteligente en esto que la hermana, y la hermana de estar furiosa es poco. Furiosa es poco. Porque le ha dejado fuera de línea. Ahora, ella sigue yendo al norte y se para al lado de las donaciones del Congreso. Y todo el mundo la critica por eso, porque si son justo las que están llegando, ahí se para al costado, como si fueran de ella. Y está muy mal, pues. Muy mal. Bueno, hay mucha gente que se está riendo porque yo comparé al emperador Claudio con Kenji Fujimori en mi columna de ayer. Ah, ya.
No me refería, por si acaso, a la novela de Robert Grace, Yo Claudio, que lo presenta pues como un tartamudo. No, o sea, sí era una persona, de acuerdo a la historia de Roma, que tenía algunas limitaciones verbales, pero terminó siendo uno de los mejores emperadores después de que toda su familia se envenenó entre ella. Claro, en esa época el veneno era el arma perfecta para el asesinato. Claro. Y como todos pensaron que él no era importante, ¿no es cierto?, que no hablaba bien, que no decía cosas inteligentes, siendo inteligente, ese hombre se dedicó a leer, ¿no es cierto?, a mantenerse al margen, y al final todos se mataron y él quedó solito. Entonces Claudio terminó siendo emperador y no lo hizo mal, la verdad que fue un buen emperador. Así que yo comparo las limitaciones verbales de Claudio con Kenji, y también la capacidad de ser ninguneado, si quieres, por los demás, y que resulta que el ninguneado comienza a tener más poder. Revertir la situación. Exactamente. ¿No? Hay una encuesta reciente que pone a Keiko como candidata natural, pero hay un 16% que cree que Kenji podría ser el candidato, a pesar de todas sus limitaciones. Y eso significa que si él se presenta contra su hermana, le resta votación, porque van al mismo núcleo de votantes. Claro. Y al restarle votación, probablemente la saque la segunda vuelta. O sea, él no gana, pero ella no pasa la segunda vuelta. Y eso es una traición, muchos dirán. Sí, pero el pacto del 2006 de los hermanos Fujimori era sacar a su papá de la cárcel. Y ese pacto se ha roto. Ese pacto es sistemáticamente incumplido por Keiko, que no quiere, teniendo los votos, sacar a su papá a un arresto domiciliario, que podría sacarlo ahorita cuando cumple 80 años, sin ningún problema. A él y a muchos más. La pregunta que muchos harían es, ¿por qué no sacaría a su padre de la cárcel? Porque lo odia, no va a verlo. Oye, perdóname, discúlpenme, todos los que me están escuchando, si mi padre está preso o mi padre está en el hospital, yo voy todos los días. O procuro hacerme ya una rutina para ver cómo está toda la semana, 2 días por semana, me turno con mis hermanos. No va nunca. No va nunca desde el 2011, en que se pelea con su padre por la historia de la enfermera que su padre mete en la lista parlamentaria. Y se pelea con su padre porque además no gana, cosa que causa una profunda decepción en su padre y también en ella, y se pelean porque no gana. Así de terrible. Ahora, no es precisamente el modelo de familia que todos quisiéramos tener, ¿no? Es bastante complicado. Bueno, mientras veíamos esto, veíamos una defensa en mudo, heroica, de los ministros de Humala, que han dejado mudos a los comentaristas de RPP. Esa foto sería buena, ¿no? Mudo, no pueden decir nada. Y por supuesto estamos viendo las imágenes terribles de Piura. Mucho valor y paciencia. Y me han pedido que comente antes de irnos el proyecto de la congresista letona. Miren, es una estupidez. No vale la pena dedicarle ni 2 minutos, porque eso se lo huele el Tribunal Constitucional en 15 segundos. Es absolutamente inconstitucional. O sea, las empresas periodísticas son empresas privadas. Es como si mañana me sacaran una ley para que el gerente general de, no sé, pues Bacus tenga tales características. Eso no lo puede hacer la ley. No se puede. 2, tampoco una persona investigada, ¿no es cierto?, puede tener un problema para acceder a un trabajo, porque la presunción de inocencia existe. Entonces tienes que ser una bestia, discúlpenme, no haber estudiado Derecho para escribir en un proyecto de ley que una persona investigada no puede tener determinado trabajo. No sé en qué facultad es la señora letona, pero debe ser la vergüenza de su facultad. Bueno, nos vamos. Nos vamos, buenas noticias. El hashtag Fuerza Piura ya es tendencia a esta hora de la mañana. Hagamos efectiva esa tendencia. Sí, qué bueno. Ayudemos. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Para ver los animalitos en Huachipa es casi insultante, ¿no? Cuando tienes que dedicarte a cosas mucho más importantes. Y encima se le cae un puente. Y encima comienza a insultar al presidente como defensa, ¿no? Ladrón de tu condición, no sé, tontería y media, cuando nadie se había metido con él, ¿no? Que ha insultado a todos los alcaldes. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer si los alcaldes se roban las donaciones? ¿Qué podemos hacer si la declaran en emergencia a una ciudad y el alcalde lo primero que hace es comprar todo con sobreprecio para sacar su tajada? ¿O eso no está pasando? ¿No? Por eso es que no se declara en emergencia nada, pues. Es impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Quédense con nosotros, ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Bueno, vamos a tener una comunicación por Skype en unos instantes con el doctor Julio Arbizu desde Honduras. Julio Arbizu me escribió la semana pasada, como ustedes saben, a los seguidores de mi blog el jueves, contándome un evento extraordinario. Luego de muchísimos años, 17, de encontrar unas cuentas de montesinos que finalmente fueron abandonadas en su búsqueda y devolución al Perú, se ha logrado ya que se devuelva al Perú 17 millones de dólares. 8 eran los originales, por cierto, los que están en los depósitos, pero más los intereses y todo lo que ha pasado en estos años, y unas cuentas más que se han encontrado en Luxemburgo. Entre Suiza y Luxemburgo se devuelven al Perú 17 millones de dólares de los robos de Vladimiro Montesinos, que irán al CONAVI, que es la Comisión Nacional de Bienes Incautados. El CONAVI siempre tiene que tomar la decisión de a dónde van. Mucha gente dice, tiene que ir a la emergencia, irá a la emergencia, o lo que se ha hecho muchas veces es a fortalecer tareas policiales, justamente de lucha contra la corrupción. En la línea telefónica tenemos también al regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez, que está con nosotros. Muy buenos días, regidor. Buenos días, Rosa María. Bueno, entiendo que ya después de toda la información que se ha recogido sobre la responsabilidad de Luis Castañeda Locio durante esta emergencia, usted cree tener la posibilidad de presentar una denuncia contra él, una denuncia penal. Explíquenos, por favor, de qué se trata. Sí, bueno, en efecto, hay varios elementos que pueden configurar posibles delitos. El primero, por ejemplo, que no se haya cumplido con el manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que señala que los puentes permanentes deben ser diseñados hacia 75 años. Sin embargo, el puente Solidaridad fue diseñado con una proyección de 20 años, es decir, 55 años no fueron considerados por los funcionarios de ese entonces del alcalde Castañeda, muchos de los cuales han regresado a EMAPE. Pero además, el propio perfil del puente Solidaridad, que se cayó, señala que debía haber un mantenimiento correctivo cada 5 años, es decir, si se entregó la obra en el 2010, el mantenimiento se debió haber sido en el 2015, cosa que hemos consultado también en el Consejo, y hasta el momento no tenemos respuesta sobre esta interrogante. Y otro tema también sumamente concreto es que la ley de contrataciones señala que si dentro de los 7 años de entregada la obra ocurre algo, hay una responsabilidad directa del contratista, de la empresa supervisora y de la entidad, en este caso de MAPE, de manera que este puente se ha caído antes de culminar los 7 años, de manera que hay una responsabilidad directa, al menos de estas claro. 3. Pero, regidor Núñez, yo entiendo que hay responsabilidad civil, es decir, la empresa tendría que pagar daños y perjuicios por la caída del puente a EMAPE. También puede haber responsabilidad administrativa en EMAPE por no haber hecho el mantenimiento preventivo, por no haber hecho un concurso en el cual se elija a una empresa que tuviera experiencia haciendo puentes, pero no sé si hay responsabilidad penal del alcalde de Lima. ¿Cuál es el dolo en este caso? Bueno, acá directamente habría que evaluar si es que este tema le atañe, aunque hay que recordar que el alcalde es el responsable administrativo de la municipalidad también, no solamente es la autoridad política, sino que él tiene funciones ejecutivas y administrativas. Y hay un elemento también a considerar, es que el perfil de la obra señala que la empresa no solamente debía hacer el puente como tal, sino que tenía que hacer el enrocamiento, los gaviones, en toda esta zona de influencia del puente, cosa que no sabemos si se ha realizado y hay que revisar el expediente técnico para que en efecto se pueda demostrar que se hizo así. Si no Ahora, se ha hecho así, en cuanto a la selección de la empresa, ¿se puede probar que hubo un favorecimiento indebido? Bueno, Contraloría es una de sus primeras conclusiones preliminares, precisamente ha señalado que todo indica que se hubiera direccionado la licitación para favorecer una empresa, ¿no? Bueno, y que hoy se sabe además era una empresa que no tenía ninguna experiencia en construir este tipo de infraestructuras. Entonces, claro, si es así, esa situación se agrava. Si es así y el alcalde estaba comprometido en esa selección, sí podría acusarse de delito de colusión a los responsables, ¿no es cierto? Porque la colusión es yo me pongo de acuerdo contigo para hacerte un favor y basta que se haya el acuerdo y se realice el favor para que se configure el delito de colusión. Un delito muy grave, ciertamente. Pero lo que creo es que la probanza del dolo del alcalde, en este caso, va a ser más bien compleja, porque tendrían que probar por qué se favoreció a esa empresa indebidamente. O sea, qué contraprestación dio ella
a las autoridades, sean de MAPE, sea el alcalde, para que esto sucediera. Y creo que todavía en eso la Contraloría no ha logrado avanzar, pero sería interesante que la Fiscalía avance en eso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en efecto tienen que todos los mecanismos del Estado activarse para obtener respuestas. La única respuesta del Consejo Metropolitano ha sido aprobar una comisión investigadora que en 60 días va a tener conclusión, cuando esas respuestas deberíamos tenerlas regidores desde hace rato. Es decir, no puede ser que el Consejo vaya a sesionar mañana, por ejemplo, y no tenemos respuesta de por qué se cayó el puente. No hubo ninguna explicación seria de parte de los funcionarios del alcalde Castañeda en ese terreno, y debiera explicarse no solamente cómo es que se convocó a esta empresa, que reitero, no ha tenido experiencia en construcción de infraestructuras, sino también si es que se cumplió con todos los requisitos técnicos, porque aquí felizmente no ha ocurrido, pero se ha puesto en riesgo la vida de las personas, porque no se ha cumplido con los criterios técnicos del propio MTC y no se habría cumplido los criterios que incluso estaban señalados en el perfil. Ahora, efectivamente, yo entiendo que el alcalde de Lima no va a las sesiones de consejo, así que es imposible conseguir una explicación personal de él, pero esto va, digamos, a llevarlos a ustedes a presentar una denuncia en fiscalía contra Luis Castañeda Locio y los que resulten responsables por esta situación. En principio contra los funcionarios de MAPE, el contratista, y vamos a ver si es que la responsabilidad le alcanza al alcalde Castañeda como titular administrativo de toda la institución. Pero creo que sí es importante que finalmente, que se ha dicho, Rosa María Palacio, la solidaridad que debemos tener ahora sobre estos momentos de emergencia, y ahí es donde se juega ya llevar a las personas en los hogares, tenerlos allí, en las partes altas sobre todo. Ojalá Dios quiera que comience a bajar el nivel del mes. Y lo otro es que los accesos a las calles que se encuentran inundados, los accesos sobre todo en estos momentos a los centros de labor de mucha gente, bueno, tendrá que las labores suspenderse porque no pueden pasar. Los puentes no está prohibido su ingreso, su pase. Hacia el Bajo Piura, el puente Independencia totalmente desbordado también. Mucha gente trabaja en esos sectores. Hacia Castilla está funcionando solo los peatonales. Entonces, yo creo que aquí tenemos que jugar bien el tema de la solidaridad, el tema de entender a esta gente. Nos llamaron, por ejemplo, de Catacaos, en la zona del asentamiento Mano Lucas, Cutibalú, salió el río por ahí, y la gente está pidiendo por lo menos carpas para ellos instalarse en los lugares más seguros, en las canchas, en las plataformas deportivas que existen ahí. El tema de solidaridad es importante y el trabajo de las autoridades también. Aquí tenemos que actuar todos, definitivamente, autoridades, población organizada, la población también, no desesperarse, y ojalá pues se logre consolidar este tema, sobre todo para bien de nuestros niños, en especial nuestros adultos, que son los que más se afectan en esta oportunidad. Rosa María Palacios. Muy bien, Fidel, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos pendientes de lo que sucede con el desborde del río Piura y esperando que baje el caudal ciertamente y que luego, por cierto, se vuelvan a tomar medidas como se debieron haber tomado hace muchos años, porque esta no es la primera vez que Piura pasa por una emergencia de esta naturaleza. Pero lo que hay que decir es que de lo que yo recuerdo, no sé tú, Fidel, del 83-84, veo que esta vez han resistido muchísimo mejor. Claro, se ha resistido un poco más, se han presentado peores cosas, porque en el 98 no sucedió esto, de tal forma que hagamos de Piura una reconstrucción real, que aprendamos a vivir con lluvias, que lamentablemente tenemos que hacerlo, porque si no vamos a tener los inconvenientes que hoy tenemos en las casas. La familia tendrá que pensar en que las lluvias van a continuar de otra forma y lograr pues tener una mejor seguridad, calles con alcantarillas, que corre el agua, las defensas realmente bien hechas. La descolmatación del río Piura debe hacerse, porque imagínate, hemos llegado a 3.000, cuando en el 98 hemos llegado a 4.500, entonces imagínate si hubiera venido una fuerte avenida de 4.500, pues hoy ni siquiera estuviera contándote aquí, porque estuviéramos por otro lado, seguro resguardándonos. Pero hay que hacer una efectiva reconstrucción y esperamos que las autoridades hagan ese papel, y también la propia población, y que entendamos que Piura está cambiando totalmente. Rosa María Palacio, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a Fidel por haber estado con nosotros esta mañana desde Piura informando sobre la situación. Y bueno, no es Piura el único punto en problemas. En otros sitios, claro, ha llovido mucho también. La ciudad de Piura es la que recibe ahora el desborde del río Piura, pero en Morropón parece que la cosa ha sido durísima
También, según leo en algún informe, han soportado la peor lluvia de su historia, la peor lluvia registrada de su historia. Así que hay, pues por supuesto, mucho que hacer por delante, y la parte, creo que de infraestructura vial es la más urgente y la que tendrá que enfrentarse en las próximas semanas. En Piura no se han caído los puentes, ahí están que aguantan, con el agua casi al límite, bro. Ahí están que aguantan ahí no los hay puentes. naturaleza que afecte a la ingeniería. La naturaleza no afecta a la ingeniería, están bastante bien. Me dice que tenemos que irnos a una pausa. No, todavía no. Nuestro productor tiene muchos invitados esta mañana. Vamos a estar con Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, que quiere formalizar una grave denuncia contra el alcalde. Tenemos que conversar de eso también. El alcalde de Lima ha sentido el huaico que le ha pasado por encima y ya tenía una bajada espectacular en su popularidad, y ahora está con 32 puntos. Dicen que hay una cosa que se llama karma. Yo no creo mucho en eso, pero sí creo que si tú haces el bien se te regresa a ti, dicen, multiplicado por 10. Pero que si haces el mal, también te regresa el mal. Y definitivamente Castañeda Locio dirigió personalmente una campaña contra la alcaldesa Susana Villarán que no paró hasta el intento de revocatoria, ¿no es cierto? Y ayer han publicado exactamente las fechas, y en esto es bien interesante. Villarán con 2 años y 3 meses de gestión, marzo del 2013. Marzo del 2017, Castañeda con 2 años y 3 meses de gestión. ¿Qué popularidad tenía Villarán en ese momento? 42%. ¿Qué popularidad tiene ahora Castañeda? 34%. Es decir, la popularidad de Villarán venía en subida y la de Castañeda en bajada. Ahora, sin embargo, les diré, 34% me parece generoso, sobre todo en los niveles populares que todavía lo apoyan, yo creo que por falta de información. Es en el nivel socioeconómico A, B y un poco el C, donde ha caído estrepitosamente, porque yo creo que tiene más acceso a la información. Los niveles más bajos todavía no tienen acceso a la información, pero cuando venga el congresista Núñez, yo quiero que estén todos muy atentos y entiendan por qué se le tiene que denunciar. Lo que se está descubriendo sobre este puente que se ha caído es verdaderamente escandaloso. Se entregó la obra a una empresa que no tenía experiencia en hacer puentes. Entonces, ¿cómo puedes entregar una obra así? ¿No es cierto? Y además, bueno, ya nos va a contar el señor, el regidor Núñez, los detalles. Todo parece indicar que hay una actitud dolosa. Que, claro, porque no hubieran entregado ese puente a esa empresa en particular si es que esta empresa hubiera tenido otras características, ¿no? ¿Estaríamos hablando de un delito? Por supuesto, si hay dolo, por supuesto que hay delito. Y de eso nos va a hablar el congresista Núñez, el regidor Núñez, que tiene una campaña muy activa. Confundes, ¿no? Sí, siempre lo confundo. Pero sí, me parece interesantísimo el cuadro. Hace un año el señor Castañeda Locio tenía, cuando todos ustedes tenían los ojos cerrados, tenía 74% de aprobación. Hoy tiene 34%. En un año ha perdido todo. Y ha perdido todo porque se lo merece. Esa es la verdad. Y yo no creo que el pueblo sea injusto con Luis Castañeda Locio. Yo creo que el pueblo está siendo muy justo e incluso muy generoso con lo que le están dando. Porque debería tener una popularidad ya en un dígito. Es un desastre su comportamiento durante la emergencia. La provincia de Lima es también una región. Él está a cargo del río. No ha hecho nada por el río. ¿Ya? Está a cargo del río. Sí. O sea, por supuesto que está a cargo del río. No ha hecho nada. ¿Ya? Y obviamente tiene que compartir responsabilidad con Guarochirí. No ha coordinado nada con Guarochirí sobre el río. ¿Sabes qué? Tú no puedes creer, ni con el Callao. ¿Ya? Entonces, no solamente el río Rima, que es responsable del río Lurín y el río Chillón. ¿Ya? Es una cosa impresionante, ¿no? Mandarle pues veterinario. Señalen responsabilidades. No puede ser que ocurra un tema de este tipo, se cae un puente y no hay ningún responsable, ni administrativo, ni penal. Entonces, creo que ya es momento de que las malas decisiones, las improvisaciones del alcalde tengan finalmente responsables, ¿no? Han ocurrido una serie de decisiones de la municipalidad que lamentablemente todavía continúan investigaciones y no se han determinado responsabilidades concretas. Sería penoso que frente a denuncias de este tipo ocurra como en el caso Comunicore, que se demoraron una bastante cantidad de años. No, evidentemente la estrategia del alcalde siempre ha sido dilatar. Esa es una estrategia clásica de abogados penalistas que él contrata, de dilatar y de evadir su responsabilidad.
Yo les deseo mucha suerte y creo que deberían inmediatamente ir a Fiscalía si es que ya la Contraloría tiene un pronunciamiento preliminar que dice que acá hubo un favorecimiento indebido y empezar a trabajar en ese sentido. El otro problema, al margen del puente, es el tema de omisión de funciones. No sé si ustedes lo han estudiado. El alcalde de Lima ha hecho poco o nada en esta emergencia por la gente de San Bartolo, Punta Hermosa, Chosica, Huachipa, Carapongo, que son parte de su jurisdicción. Poco o nada, e incluso ha tratado de digamos, no coordinar con el gobierno cuando se le pidió cerrar la vía de evitamiento ante un posible desborde del río Rímac, se negó. ¿Es posible que ustedes se lo denuncien también por omisión de funciones? Bueno, es algo que tendría que evaluarse. Definitivamente el alcalde no ha estado cumpliendo las funciones del presidente de Defensa Civil que le corresponden. Él ha reducido, digamos, esa labor a la entrega de donaciones, la entrega de agua, la entrega de cartas, que es uno de los aspectos de Defensa Civil, que es la atención de la emergencia. Pero previa a la atención de la emergencia está precisamente la prevención. Entonces, ahí hay información que el alcalde definitivamente no quiere brindar, y yo creo que no la quiere brindar porque en efecto no ha realizado absolutamente nada en el tema de prevención. Hemos solicitado innumerables veces que nos diga el presupuesto para atender temas de prevención, qué obras se han ejecutado. No hay ninguna respuesta, ni del alcalde, ni de sus funcionarios. Los funcionarios quedaron desde hace 2 sesiones de consejo en acudir, incluso los regidores de mayoría estuvieron de acuerdo, y la sesión pasada se escudaron diciendo que en realidad estaban atendiendo la emergencia cuando se sabe que el alcalde estaba a 4 cuadras de la municipalidad, en el Parque de la Muralla, viendo cómo llegaban las donaciones, y por esa razón decían no fue al consejo, ¿no? Una tontería, pero las donaciones las puede recibir otra persona. Ahora, en el tema de omisión de funciones, dadas sus sistemáticas ausencias al consejo, también se podría hacer algo, porque no es posible que se elija un alcalde para que no vaya nunca a sesionar y deje todo en manos del teniente alcalde, que además, dicho sea de paso, nadie la ha visto en estas semanas. El tema aquí en omisión de funciones es que hay un presupuesto de prevención que el alcalde ha ejecutado en una proporción diminuta y además en una pasarela en la Costa Verde que no sirve absolutamente para nada y que probablemente se la lleve el mar en el primer maretazo. ¿No hay ahí también, digamos, suficiente materia para poderlo denunciar por esa razón? En efecto, porque incluso no se sabe bien cuánto han gastado en la Costa Verde y para qué. Sí. Por ejemplo, si el dinero de la Costa Verde hubiera sido utilizado para completar los puentes peatonales que de una u otra manera sirven como vías de escape ante un eventual tsunami, tendría sentido al menos de que eso se haya considerado como prevención. Pero para hacerlo en una pasarela cuya utilidad sigue siendo un misterio, cuyas bases además están siendo erosionadas por el mar, la verdad es que sí no, va más allá de una mala decisión, es casi una negligencia, ¿no? Entonces, a esto hay que añadirle un tema de fondo, que es el tema de la planificación, porque finalmente la prevención está muy amarrada con el tema de la planificación, y es evidente que el alcalde Castañeda no quiere planificar la ciudad. Sería penoso que ahora que estamos discutiendo el post-emergencia, ¿qué hacemos? Y se habla mucho de la reconstrucción, reconstruyamos el desastre, es decir, reconstruyamos la ciudad o las ciudades, porque creo que esto es un debate nacional, bajo los mismos términos de desorden, de improvisación en los cuales se han ido creciendo durante años. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad que además está constitucionalmente señalada de que el alcalde debe planificar. Está el plan 2035 encarpetado porque al alcalde y a sus regidores no les da la gana de someterlo a votación y a debate en el Consejo Metropolitano. Entonces creo que es una oportunidad para que finalmente discutamos, debatamos cómo queremos que sea nuestra ciudad y definitivamente ahora, eso tiene que ser considerado dónde van a ser representadas las personas que no pueden seguir viviendo en zonas de riesgo. Así es. Regidor, una pregunta final. La iniciativa Habla Castañeda, ¿cómo va? Bueno, la iniciativa Habla Castañeda ya está en su tramo final. Nosotros consideramos que a mediados del mes que viene ya estamos presentando las firmas obtenidas ante la entidad electoral para su revisión, y a partir de esa entrega ya corren los plazos de 60 días una vez terminadas y verificadas por RENIEC, para que el alcalde Castañeda finalmente responda qué es lo que ha hecho en bastantes temas de inversión municipal. Son 108 preguntas referidas a obras y servicios, temas de transporte, temas de medio ambiente. Así es, todo lo que no le da la gana de contestar. Se han tenido que recolectar 50.000 firmas para que el señor conteste lo que debería contestar por obligación.
Yo sí creo que omisión de funciones que está en el Código Penal es un tipo penal que le alcanza. La pena es mínima, pero por lo menos que le quede constancia de que no hizo nada cuando tenía que hacerlo, ¿no? Y que se pasó años insultando a la Villarán, ¿no? Mandando esbirros, por supuesto, ¿no? Inepta. ¿Cómo era? Inepta, vaga. Bueno, pues, ¿quién es el inepto y quién es el vago ahora? Imagínense. Bueno, Yo creo que eso se ve reflejado en las encuestas, ¿no? Así es, que me parece justicia divina. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al regidor Núñez por todas estas iniciativas, las denuncias que se van a plantear por el tema del puente, y nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con Julio Arbizú, que está en la línea telefónica vía Skype. Está vía Skype con nosotros, desde Honduras. Desde Honduras. Así es. Vamos y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Y bueno, estamos con Julio Arbizú. Yo les contaba esta historia fantástica de un dinero que se perdió. O sea, no se perdió, siempre estuvo ahí. Nadie reclamó por muchos años. Julio, muy buenos días. ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Ahora sí te escuchamos. Muy buenos días. Desde Honduras y nosotros aquí en Lima. Bueno, cuéntale al público un poco la historia que me contaste en este correo electrónico que yo ya publiqué en mi blog y que ha tenido una enorme acogida. Cuéntale al público de la radio ¿qué pasó con este dinero, este bladidinero que no volvía y no volvía. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes en este lunes 27 de marzo del año 2017. Rosa María Palacios. Muy buenos días, Ismael, muy buenos días a todos aquí en Lima y un abrazo muy especial y muy grande, por supuesto, a los piuranos que han sufrido un fin de semana durísimo con lluvias. Tengo amigos ahí que nos iban reportando que la cosa no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba. Y las lluvias fueron advertidas ya por el Senami, el posible desborde que finalmente se concretó del río Piura, sobre todo en las zonas bajas rurales. Eso ha hecho que se evacúe a una cantidad importante de personas. Hay varias formas de enfrentar estos peligros, yo siempre lo repito. Primero, hay que enviar a los niños y a las personas mayores a zonas altas, a parientes, a la casa de alguien que tenga la casa seca. No todo el mundo tiene la casa mojada. Y los niños y los mayores pueden permanecer ahí porque no ayudan en nada tenerlos con uno mientras desde la casa se está inundando. Segundo, si se ve que la casa tiene cimientos firmes y no va a caer, pues pasar todas las cosas grandes y de valor al segundo piso. Y tercero, llevarse uno los documentos, el dinero, las cosas, la ropa, las cosas que va a necesitar para estar en la casa de amigos o parientes unos días. Hay que esto planificarlo, por supuesto, con tiempo. Hay que tener una red de contactos, una red de solidaridad que nos permita hacer eso a toda velocidad. Y eso es lo que se ha visto este fin de semana en Piura. Hoy día el comercio tiene en portada justamente a una persona escapando del peligro con su refrigeradora en su triciclo o moto. Sí, claro, acá está en portada del comercio, que es la idea de llevarse las cosas grandes para poderlas salvar. Si ya sabes que se va a salir el río, si ya te han avisado, ¿no es cierto? Ya es tu culpa pues no salvar tus cosas, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y creo que hay que repetirlo y repetirlo. No hay que quedarse a esperar a que el río venga, pues cuando el río viene, viene con todo. Y lo primero, sacar a los niños, las personas mayores, no van a ayudar en nada que estén ahí, porque no van a poder cargar nada, y más son un peligro su presencia, así que eso rápidamente para afuera, pero luego, y con sus medicinas, por supuesto, sacar a las personas mayores, no olvidar eso, y luego ya ocuparse de la mudanza, porque finalmente hay que hacer una mudanza muy rápidamente. Una vez que esto pase, una vez que esto calme, obviamente se regresa, se establece si la casa se puede habitar o no,
se hace un peritaje, en fin, ya vienen las demás acciones. Pero todavía tenemos que esperar. Hay que esperar bastante, hay que esperar, se calcula un mes más o menos a que el mar se enfríe. Hay algunas señales buenas, a pesar de que ha llovido todo el fin de semana tan fuerte en Piura. El agua frente a Lima está empezando a enfriarse, y eso implica que se va a enfriar frente a Ancash y luego frente a Lambayeque, o sea que la corriente del Humboldt está entrando de nuevo y empujando la corriente caliente hacia arriba, para cambiar el clima del norte del Perú. Esperemos que así sea, aunque muchos sostienen que ya Piura, al igual que Tumbes, se ha tropicalizado y que hay que tener en cuenta que el clima va a ser más tropical de lo que era, justamente por el cambio climático, ¿no? No hay nada que hacer frente a eso. Bueno, ya estamos con Fidel Quintana justamente desde Piura para que nos haga un reporte de la situación. Fidel, muy buenos días. Buenos días, Rosa María Palacios, desde la ciudad de Piura, para informarte que en estos momentos Piura soporta una alerta roja muy crítica. Realmente el río Piura, que llegó a sobrepasar los 3.000 metros cúbicos por segundo, se desbordó en diferentes sectores de nuestra ciudad. Te indico, por ejemplo, que la plaza de armas de nuestra ciudad de Piura se encuentra inundada por las aguas del río Piura, que se desbordó por la intersección de lo que significa la calle Yacucho hacia el borde del puente Bolognesi, en la calle Arequipa, al borde del Colegio Salesiano de Piura, también se desbordó. El cuarto puente, que es cercano a la sede del gobierno regional, también se desbordó. Lógicamente que en las partes bajas de nuestra región de Piura, en el caso de Catacaos, Simbilá, Curamori, también se desbordó el río Piura. Soportamos una alerta roja, lamentablemente, producto de las fuertes lluvias que se dieron el último fin de semana y que ha comprometido, en todo caso, poner en riesgo a la población ribereña del río Piura. Piura se encuentra en emergencia con el desborde del río Piura en nuestra ciudad, Rosa María Palacio. Sí, Fidel, lo que estamos viendo en las imágenes es que efectivamente el agua ha avanzado por el centro de la ciudad, pero felizmente en un límite bajo, más o menos a la altura de las veredas. La gente en precaución ha puesto bolsas de arena, sacos de arena a las entradas, pero no ha llegado a inundarse, digamos, todavía el centro cívico, como se inundó alguna vez en los 80, yo lo recuerdo, ni ingresar el agua pues dentro de la catedral. En cambio, en la parte baja del río, sí ha habido que hacer evacuación importante de gente. ¿A dónde se está llevando a la gente que se está evacuando de las partes bajas del río Piura? Esa es la preocupación que se vive. Hay varios albergues, como el que funciona en la Universidad Nacional de Piura, que también ha sido inundada por las aguas. Hay el albergue del Colegio Nacional Miguel Cortés de Castilla, y ayer estuve allí aproximadamente cerca de las 12 de la noche para ver si se estaba atendiendo, y se está atendiendo ahí. Hay resguardo policial, hay carpas. Hay también el albergue que está en el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Entonces, definitivamente ahí tendrían que ir, pero la cantidad que se está evacuando es bastante fuerte, lo que implica que van a tener algunos problemas, porque el día de ayer, por ejemplo, se trajo a 126 personas de caserío San Martín de Malingas, esto en Tambo Grande. Entonces, lógicamente que la preocupación se torna difícil, porque ¿dónde albergamos a tanta gente? Habría que poner algunos otros lugares donde se pueda albergar, claro, tener las carpas necesarias, las colchonetas. Ahora, ahí también Fidel tiene que actuar un poquito la solidaridad familiar, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener un pariente en Castilla, pero vivir en la zona más alta, y la idea es que los niños y los viejos, por lo menos los ancianos, sean enviados a casas de parientes que estén en una zona más segura, ¿no es cierto? Y que las cosas se puedan almacenar también en casas de familiares. La solidaridad entre nosotros, pues, es familiar, funciona así. Y ya simplemente, como tú dices, los que vienen de comunidades rurales muy lejanas, a esos dejarle el sitio para que puedan ser atendidos por ya el Estado. Pero en el resto de casos, la ciudad misma de Piura todavía está en pie, y por lo tanto puede abrir sus brazos para atender a los que están sin casa por unos cuantos días, no por unas cuantas semanas tal vez. Claro, es importante lo que... Olvida. Bueno, mira, Rosa María, como te escribí, primero me entero de esto porque me escribe a su vez un abogado peruano que había trabajado en Suiza por mucho tiempo, que yo conocía allá en Suiza, para contarme de esta buena nueva, de la devolución finalmente de varios millones de dólares producto de operaciones ilícitas en las que participó Vladimiro Montesinos y otros miembros de la red criminal.
Y yo te contaba que esto empezó en realidad hace bastantes años, en diciembre exactamente del 2011, cuando por encargo del Ministerio de Justicia yo viajé a París a una reunión del OCDE. Yo tenía encargado participar de un foro de la sección de gobernanza de OCDE, a donde el Perú quería insertarse, y me pidieron que haga una exposición sobre la red criminal precisamente de Montesinos y Fujimori en el pasado, esta digamos, experiencia positiva, ¿no?, de haber encarcelado a un presidente y a varios altos funcionarios del Estado. Y allí, una vez que yo terminé la exposición, se me acercó una persona que se identificó como un funcionario del Ministerio de Justicia de Luxemburgo. Y me dijo, mire, doctor, usted es funcionario peruano, ¿verdad? Sí, le digo. Pues mire, me dice, yo no sé qué están haciendo ustedes, pero parece que nada por recuperar 8 millones de dólares que hay en la cuenta de un banco de Luxemburgo, en 2 cuentas de un banco de Luxemburgo, y que están a nombre de un tal Vladimiro Montesinos Torres. El problema, me dice, es que este Vladimiro Montesinos Torres, titular de las cuentas, a través de una persona está solicitando una liquidación de intereses. ¡Qué bárbaro! ¿Y esto ya, qué año era, Julio, ya? 2011. 2011, imagínate. Diciembre del 2011. Entonces, claro, yo, como podrás entenderlo, me sorprendí tremendamente porque no tenía en mi registro, pese a que tú sabes, yo había trabajado antes en la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, pero no tenía en el registro esas cuentas. Entonces, ya de regreso a Lima, lo que hice fue reunir a todo el equipo de la Procuraduría y empezamos a nadar en los expedientes viejos, en los expedientes que habían quedado, de hecho, sin movimiento desde hace tiempo, y encontramos que efectivamente en uno de los procesos por coimas, Vladimiro Montesinos había sacado 8 millones de dólares y los había depositado en este banco de Luxemburgo que este funcionario me contaba. Así es que nos dimos cuenta que el proceso estaba estancado en Perú, es decir, ni siquiera había una solicitud formal para que Luxemburgo devolviera el dinero, había que conseguir esa solicitud formal. Hicimos un informe oral en Perú, en un juzgado peruano de ejecución, un juzgado de instrucción, y recién salió la solicitud a Luxemburgo. El problema era que ese proceso no tenía todavía a Montesinos condenado. Y tú sabes que la regla, hay excepciones, pero la regla es que para repatriar un dinero o para incautar un dinero o para incautar bienes en general, el titular de esos bienes o de ese dinero tiene que estar condenado. Entonces, claro, pero no se podía decir que en realidad era parte del mismo robo de los otros procesos. Sí, pero igual había que conectarlo con esos otros procesos en los que Montesinos tenía. Esa era una de las alternativas, digamos. ¿Era eso o lo que un tiempo después nos dimos cuenta que podíamos hacer? Es decir, por pérdida de dominio, que es esta herramienta para incautar bienes sin necesidad de sentencia condenatoria, ganar una sentencia de pérdida de dominio y homologarla en Luxemburgo. Eso fue lo que se hizo. Y el caso es que, en verdad, tiempo después, yo volví a viajar a Luxemburgo para hablar con las autoridades de allá y comentarles estas posibilidades. Tuve una muy buena recepción allá en el Principado. En el interín nos enteramos que había más cuentas que estaban en la misma situación, y ya no en Luxemburgo, sino en Suiza. Eso. Entonces viajé, que está muy cerquita, Luxemburgo de Suiza, viajé en un tren, me entrevisté con algunas autoridades suizas también, y lo que pasó en ese momento ya es obra del azar. Una abogada de la Procuraduría me había hablado del Instituto de Basel, el Basel Institute para la Gobernanza. Así es que yo estaba en Ginebra, me parece, o en Zúrich, y me tomé un tren a Basilea, que es la ciudad donde está el instituto, y me presenté como una persona que llegaba, y bueno, yo les dije que era procurador de Perú, les conté la historia de Montesinos y Fujimori, ellos la conocían más o menos, pero la presidenta del Instituto de Basel, Greta Fenner, bajó en ese momento y me dijo, mire, doctor, aquí hay una persona que conoce bastante mejor que yo el caso, la voy a llamar. Y llamó a este abogado del que yo te he hablado ahora inicialmente en mi relato, que estaba trabajando en ese momento allí, se llama Óscar Solórzano. Y hoy día Óscar es el jefe del Instituto de Basel para Latinoamérica, que tiene sede en Perú. Desde ese momento, estoy hablando ya del 2013, inicios de 2013, hasta que yo me fui de la Procuraduría, renuncié yo en diciembre de 2013 y me fui finalmente en enero de 2014, trabajamos junto con Óscar
y por supuesto la Fiscalía, se firmó un convenio con el Instituto Basel, y desde ese momento hasta ahora todas las gestiones apuntaban a esta devolución. Finalmente esto ha terminado aparentemente, y en los próximos días ya debe estarse anunciando. Se calcula que son 17 millones de dólares lo que se va a lograr incautar. Efectivamente, eso es lo que yo he leído. En principio nosotros hacíamos cálculos actuariales con lo que teníamos. Por ejemplo, en el caso de los 8 millones pensábamos que eso podía con intereses ser bastante más de 12 millones. Claro. Pero aquí hay dinero también de Suiza. Nosotros lo que hicimos fue, cuando tomamos contacto con el Instituto Basel, solicitarles la asesoría para todos los casos, incluso tanto el caso de Luxemburgo como los casos de Suiza. No, y lo interesante es que, digamos, pueden haber más cuentas escondidas. Vladimiro Montesinos tarde o temprano va a cumplir su condena, no es tan viejo, digamos, sale 5 años, porque fue condenado en el año 2001, supongamos que le han dado 25 años, en el peor de los casos sale el 2025, y se toma un avión y se va a buscar plata que tiene escondida Dios sabe dónde. La idea es no dejarle nada, ¿no es cierto? Entonces ese trabajo me parece valiosísimo, y me parece tristísimo además que la Procuraduría, luego de que se diera Luis Vargas Valdivia, digamos, haya perdido esa proactividad, porque esta parte de incautación sí le toca a la Procuraduría, justamente esta es la parte en la que tiene que actuar, ¿no es cierto? Entonces desde el 2003 hasta el 2011 son realmente 8 años que esa plata estaba ahí tirada. Eso es lo más increíble de la historia, ¿no? Sí, Rosa María, no solamente eso, nosotros, y eso quiero que quede claro para, si quieres, contradecir lo que algunas personas han dicho. Nosotros nos ocupamos de la recuperación de activos, y no solamente de la recuperación de activos, sino del cobro de reparaciones civiles, que es otra dimensión de la recuperación del dinero de